Estados Unidos lanzó una fuerte acusación contra Claudia Sheinbaum por supuestamente incitar las protestas violentas en la ciudad de Santuario. La presidenta mexicana responde que es absolutamente falso y reitera su condena a la violencia vista en las movilizaciones. El clima de tensión se extendió hasta el deporte, pues aunque el tricolor de Javier Aguirre venció 1-0 a Turquía, en el estadio en Carolina del Norte se sintió la ausencia de los mexicanos. Hola, soy Carla Angélica López y este miércoles 11 de junio te doy la bienvenida a En Portada, historias que se escuchan. Un espacio para acercarte a las noticias que marcan nuestra vida cotidiana. No olvides seguirnos y activar la campanita de notificaciones. Si te gusta este episodio, califícalo y ayúdanos a llegar a más personas. Comenzamos. Claudia Sheinbaum salió a alentar más protestas en Los Ángeles y la condeno por eso. Ella no debería estar alentando las protestas que están sucediendo. La gente sí puede salir a protestar pacíficamente, pero la violencia que estamos viendo no es aceptable y no puede estar sucediendo en América. Esta es Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, acusando a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de animar las protestas anti-inmigrantes que hemos visto en los últimos días en Los Ángeles, donde la alcaldesa Karen Bass ordenó el toque de queda por el incremento de la violencia en las movilizaciones, ahora monitoreadas por elementos de seguridad y helicópteros. Sheinbaum respondió diciendo que es absolutamente falso que ella haya alentado las protestas violentas. En su cuenta de X, la mandataria federal dejó su declaración donde claramente condena precisamente las manifestaciones violentas. Hay que recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum sí habló de movilizaciones en varias ocasiones a partir del 15 de mayo, aunque haciendo referencia a otro tema, el impuesto a las remesas. Nuestro objetivo es que esa ley o esa modificación, que no pasen los impuestos a las remesas. ¿Y si sucediera? No, esperemos que no suceda. Entonces, si es necesario, nos vamos a movilizar. Usted la semana pasada nos comentaba que llamaría a una movilización en caso de ser necesario. ¿Cómo sería esta? ¿Sería aquí en México, en Estados Unidos? Vamos a esperar. Porque de ser necesario nos vamos a movilizar, porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos. Si es necesario nos vamos a movilizar, porque no queremos que afecten a los mexicanos allá del otro lado. Entonces vamos a seguir trabajando allá en Estados Unidos, en el marco de la ley de Estados Unidos, para poder hablar permanentemente con los senadores y decir la afectación que esto va a tener incluso para la propia economía de los Estados Unidos. Y en ese marco, pues ya, si es necesario, pues haremos movilizaciones que muestren pacíficas, que muestren que no estamos de acuerdo en nuestros argumentos. Este martes, antes de la acusación en su contra, Sheinbaum pidió una reforma migratoria integral, pues afirmó que las redadas no son la solución a la crisis. No es con redadas, no es con violencia nuestra solicitud al gobierno de los Estados Unidos, pues de esta reforma migratoria integral que reconozca el papel de mexicanos que viven allá desde hace mucho tiempo y que son necesarios para la economía de los Estados Unidos. Y desde el Senado mexicano hubo burlas a las decisiones del vecino país. El presidente Gerardo Fernández Noroña criticó la propuesta de los republicanos de subir a 15% el impuesto al envío de dinero al extranjero. Ahora dice que le van a poner 15. Ay, estás viendo y no ves, senador. ¿No? ¿Cómo se llama el senador? Quieren apagar el fuego con gasolina. La compañera presidenta ha insistido que es el diálogo, el respeto. El senador por el estado de Missouri, Eric Schmidt, respondió que ante la burla del morenista, promoverá que el impuesto se establezca en 5%. Sin embargo, Noroña no se quedó callado y más tarde respondió al mensaje del republicano, asegurando que el impuesto es injusto y viola el acuerdo entre ambos países. Por su parte, Donald Trump dice que condena la violencia y subrayó que consiguió frenarla con su decisión de desplegar la Guardia Nacional para aplacar las protestas, pero los operativos han provocado reacción social especialmente en comunidades latinas de ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Dallas, Boston y Nueva York. Trump dijo que invocaría la ley de insurrección si determina que hay un levantamiento violento organizado contra su gobierno, lo que autorizaría el empleo de las fuerzas terrestres y navales de los Estados Unidos. Mientras tanto, el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau llegó a México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los cárteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa están reclutando colombianos con entrenamiento militar para operar en México. Esto lo declaró el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, quien detalló que la práctica fue detectada tras la detención de 17 personas involucradas en una explosión en Michoacán que mató a 8 soldados. Harfuch asegura que México ya coordina con Colombia para frenar este tipo de reclutamientos. Fue abucheado Bernardo Batis, consejero de la Judicatura Federal, procurador capitalino con López Obrador y próximo integrante del Tribunal de Disciplina Judicial. Durante la ceremonia de reconocimiento a la trayectoria judicial, magistrados federales jubilados le lanzaron reclamos. Debemos estar orgullosos de pertenecer a este poder. Nos tocó vivir una época complicada, un cambio de fondo. No me puede decir hipócrita. Creo que el Poder Judicial necesitaba una reforma. Hay mucha... una Suprema Corte del Acordeón. Jorge Álvarez Maínez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, acusó que en las elecciones municipales de Papantla y Poza Rica, Veracruz, del pasado 1 de junio, se dio el primer gran fraude desde que Morena está en el poder. Maínez denunció que en ambos municipios se abrieron y se alteraron los paquetes electorales, quitándole 2,000 votos a su abanderado en Poza Rica, pero manteniendo su triunfo, y en Papantla quitaron 1,000 votos a Emilio Olvera, revirtiendo el resultado y favoreciendo a Morena. Colombia vivió una jornada marcada por la violencia, como no se veía desde la época de Pablo Escobar. Al menos 24 atentados, incluidos coches bomba, dejaron 7 muertos y 28 heridos en el Valle del Cauca. Un policía fue asesinado por un francotirador durante las explosiones. La víctima es el patrullero Jair Gurrute, de 24 años. En esta región operan grupos de guerrilleros que no se acogieron al acuerdo de paz con la guerrilla FARC en 2016. La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por la Corte Suprema de Justicia de Argentina. Ella es la primera expresidenta en tener una condena firme por corrupción, mientras el presidente Javier Milei expresó en sus redes sociales que la justicia se dejó ver. Israel deportó a la activista de 22 años de edad, Greta Thunberg, y a otras 11 personas tras haber sido detenida por las tropas de Israel justo en el momento en que llevaban ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Al momento se sabe que la activista fue enviada en un vuelo con destino a Francia, país desde el cual regresaría a Suecia, de donde es originaria. Goles y hazañas en medio tiempo. La selección nacional de México fue luz a diferencia del sábado pasado contra Suiza. El equipo de Javier Aguirre tuvo personalidad y fútbol para derrotar 1-0 a Turquía en el último juego amistoso antes de encarar la Copa de Oro que arrancará el próximo 14 de junio en Los Ángeles. El vasco dio un fuerte jalón de orejas y su equipo salió con una actitud diferente ante los turcos, que tuvieron en el campo a su actual figura Arda Güler. En el primer tiempo, el tricolor siguió con el dominio, pero mucho tuvo que ver que en defensa Israel Reyes y César Montes fueron unos auténticos líderes en el Saga y los llevó a sentirse cómodos para que el resto del equipo solo se enfocara en atacar. El Tri tuvo ataques de mucha rapidez. El chino Huerta le dio una cara diferente en ataque, se echó al equipo al hombro e incluso estuvo cerca del gol, pero su disparo se terminó estrellando en el poste para luego salir del campo. México supo llevar el juego, fue adueñándose de las acciones con el pasar del primer tiempo y el primer aviso lo dieron con un gol anulado a Orbelín Pineda, quien minutos más tarde tuvo su recompensa marcando el tanto del triunfo. Aguirre vio la superioridad de su escuadra en el campo y echó mano de la dupla Raúl Jiménez y Santiago Jiménez, la cual empieza a gustarle mucho al estratega y se empieza a consolidar a un año de la Copa del Mundo. El tricolor ahora tendrá unos días para trabajar, recuperar jugadores como Johan Vázquez y Luis Chávez que están tocados y enfrentar el próximo sábado en el SoFi Stadium a la selección de República Dominicana en el inicio de la Copa Oro. El clima político contra los migrantes se encuentra en un punto crítico en Estados Unidos, y el sentir llegó al deporte, pues este martes, durante el encuentro de la selección mexicana, el estadio Kenan Memorial, ubicado en Carolina del Norte, no registró el flujo de aficionados que se ve habitualmente. Pues ahorita el estadio para el partido estaba vacío, no hay alboroto, no hay nada, pero pues no, pues le da uno miedo porque pues te sales y no sabes si vas a regresar o no, y dejando más que nada a tu familia, tus seres queridos, tus hijos,
Esto nos afecta a todos los latinos y a los extranjeros, lógicamente de otras partes del mundo, y pues mal. Yo no tengo miedo, todo con calma, como dice usted, y encomendarnos a Dios y estar siempre positivos. Este sábado la selección mexicana jugará en la ciudad de Los Ángeles contra República Dominicana en el SoFi Stadium, en un clima de mucha tensión. Le invitamos a visitar nuestras distintas plataformas para mantenerse al tanto de lo que acontece minuto a minuto. Milenio Diario, milenio.com, Telediario, Telediario Radio y telediario.mx. Multimedios Podcast, un espacio que te conecta con las noticias más relevantes del día. Suscríbete y coméntanos.